Bueno, ahora vamos a charlar de otro tema que tiene que ver con la economía, con la canasta básica. Perfecto. Para eso vamos a charlar con el economista del CREVA, el CREVA es el Centro Regional de Estudios Económicos, Bahía Blanca, Argentina. Y bueno, estamos en comunicación con Jerónimo Echeverri. ¿Cómo anda, Jerónimo? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? ¿Vos? Bien, bueno. Bueno, dieron a conocer las canastas de consumo en Bahía Blanca, las canastas que tienen que ver con lo de marzo. La canasta alimentaria dio 704.000 pesos, la canasta total 1.633.000, y las dos tienen un aumento similar del 3,1%, que está muy cerca del índice de inflación que dio a conocer ayer el INDEC, que estuvo en el 3,4%. A ver, si no tengo mal, la canasta alimentaria es la que solo alimento y la canasta total incluye los servicios, ¿es así? Sí, así es. A ver, metodológicamente lo que uno hace es medir un grupo de productos alimentarios mes a mes, el cual calcula el promedio de las 4 semanas correspondiente a cada mes que se va midiendo, y después, bueno, mediante un procedimiento estadístico se llega a la canasta total, que es la que mide la línea de pobreza en Argentina. Que esto, recordemos, estos números que acabas de dar son para una familia tipo 2, que está compuesta por padre, madre y 2 hijos. Cada núcleo familiar, digamos, está compuesto por distinta cantidad de integrantes, pero bueno, la que se suele utilizar para estadísticas y métricas de forma más habitual es la tipo 2, esta que te acabo de mencionar, y que está en estos valores que vos comentaste, ¿no? 700.000 pesos aproximadamente la alimentaria, 1.633.000 aproximado también la canasta total. Y bueno, en lo que fue el primer trimestre del año, un aumento del 9% en ambas canastas, en línea con la inflación, básicamente. Sí. Si generamos la tasa de inflación, también estamos en números similares, en torno al 8,3% en lo que es el primer trimestre, con lo cual, digamos, estos son los números sobresalientes en principio de lo que es esta medición que hacemos esta vez. Bien, a ver, 3,1 de aumento en la canasta. Sé que la inflación no se mide, como te la voy a decir yo, se mide de otra manera, porque va aumentando, pero más o menos si esto da, vos decías el 9 en el primer trimestre, 9 por 4, 36, me daría un 36 por ahí de inflación anual. Es un poquito más porque no, claro, se suman, no se suman los porcentajes. Te daría un poco más que ese número que vos estás comentando. La inflación del último trimestre anualizada, para ser concretos, es del 38%, claro, más o menos, ¿no? En actualizado. Pero bueno, ¿qué pasa? Vos lo que estás suponiendo con ese cálculo que estamos haciendo es que la inflación se va a comportar el resto del año como lo hizo en el primer trimestre. Sí. Y la verdad es que es bastante apresurado decir, afirmar eso, porque bueno, tuvimos, por ejemplo, un evento internacional que modificó la estructura de precios, como es la guerra entre Israel e Irán, en la cual está también involucrado Estados Unidos. Y también tenemos un montón de precios que aumentaron por encima de la media y de lo que va a pasar el resto del año también en el trimestre. Me refiero, por ejemplo, a educación, sí, tenemos las cuotas de colegios muy centrado en este mes de marzo. Tenemos reacomodamiento de precios de las tarifas, ¿sí? Con luz y gas ha tenido incrementos importantes, que no quiere decir que no se vayan a seguir registrando, pero están bastante concentrados en esta primera parte del año, con lo cual, digamos, es un ejercicio teórico que se hace, es decir, bueno, asumimos que seguimos con el mismo nivel inflacionario y vemos cómo termina la película, pero, digamos, tiene sus bemoles en medio, ¿no? Ayer el presidente dijo que el incremento en el precio de la carne, que según tengo entendido, en este primer tramo del año está en un 25%, él dijo que era algo estacional. ¿Qué quiere decir con que es algo estacional? ¿Es así realmente? Que sea estacional implica que tiene, digamos, ciertos patrones que se repiten a lo largo de un periodo de 12 meses y se va cumpliendo
justamente en ciertos periodos del año, ¿no? Eso implica que un bien o servicio sea estacional. En el caso de la carne, a ver, yo particularmente discrepo que sea un bien estacional. Para mí es un bien que obviamente que a ver, llega a fin de año y con la fiesta tiene una demanda un poco más alta de lo habitual y tal vez la oferta no llega a cumplir ese aumento de la demanda, con lo cual tenés tensiones en los precios en ese sentido. No sé, hay otros periodos también que puede llegar a suceder algo parecido, pero digamos, no es el típico bien que uno pone como ejemplo estacional, ¿sí? El típico bien o servicio, mejor dicho, estacional es el turismo, por ejemplo, ¿no? Que uno claro. en ciertas partes del año sabe que los incrementos de, por ejemplo, hoteles, mismo transporte para turismo, se van dando específicamente en ciertas partes del año. Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo, digamos, tradicional de lo que es un producto que podría calificarse como estacional. Tal vez lo que estaba... Sí. Perdón, y también puede darse con las frutas, por ejemplo, los cítricos en un momento están más caros, en otro momento están más baratos. Exactamente, ese también es un ejemplo de bienes estacionales. Sí. Lo que es la fruta y la verdura tienen oscilaciones muy marcadas en ciertos periodos del año según cuando sea justamente el periodo de cosecha y comercialización de cada uno de estos bienes. Sí. A ver, en los rubros que ustedes midieron, me llama mucho la atención, por ejemplo, dice la mortadela 16,9% aumentó, la lechuga 14,6%. Bueno, esos son dos productos que por ahí los argentinos consumimos bastante. ¿Qué fue lo que puede haber pasado con la mortadela específicamente y con la lechuga? Bueno, hay muchos casos en los que tenemos productos que salen de promociones, por ejemplo, que van ofreciendo distintas cadenas de supermercados y cuando terminan esas promociones, por ejemplo, tenemos aumentos de estas magnitudes. Nos pasó, por ejemplo, con la yerba estas primeras semanas de abril, ya me estoy yendo del mes de marzo, pero digo, para dar un ejemplo concreto, habíamos tenido bastantes promociones en lo que tiene que ver con la yerba mate. Y en las primeras semanas de abril, concretamente la segunda, vimos un incremento muy importante en el rubro de infusiones y concretamente de yerba mate, que si uno lo mira le llama la atención. ¿Sí? Nosotros lo publicamos en redes hace 1 o 2 días, que la yerba mate aumentó más del 30%, entonces uno se extraña de este tipo de variaciones, pero bueno, si miramos un poco la película un poco más larga, vemos que la yerba había bajado en gran magnitud en lo que fue marzo, por ejemplo, con lo cual ahí tenemos una explicación de por qué algunas variaciones son tan significativas, ¿no? De estos productos. Bien. Ustedes miden la canasta, tanto alimentaria como la canasta total. Habíamos hablado que dieron 1.600.000 y 700.000 para una y otra. ¿También tienen alguna medición de cuántas son las familias bahienses que llegan a ese número? ¿En cuanto a su salario, en cuanto a sus ingresos? No, hoy por hoy, digamos, el último dato que uno podría, digamos, ver, digamos, es el del INDEC, ¿no? Sí. El indicador de pobreza e indigencia del INDEC, que, digamos, hace estas mediciones y tiene un rezago temporal de 6 meses, básicamente, ¿sí? Sí. 43%. No está actualizado. El otro día vi el que decía que el 43% de los trabajadores en la Argentina está en negro. Ese sí, ese había visto. Más o menos ese número también sería acá en Bahía Blanca, por ejemplo, en ese rubro que hablábamos de trabajo informal. Sí, los datos nos dan un poco menos, no es exactamente ese valor, pero da un poquito menos, arriba del 30%, pero no llegando al 40%. En lo que tiene que ver con pobreza, según lo que, digamos, midió el INDEC, está alrededor del 22% y indigencia del 7%. Esos son los datos que tiene INDEC. Pasa que, bueno, como te mencionaba, son datos entre comillas viejos, porque son del año pasado. Si uno quisiera ver más cerca en el tiempo, tiene que empezar a hacer estimaciones propias que, bueno, tal vez tienen ciertos grados, mayor grado, digamos, de inexactitud, por decirlo de alguna manera.
Bien. Ustedes que hacen mediciones en Bahía desde hace mucho tiempo, de varias cosas que hacen mediciones, Bahía Blanca es una ciudad que podríamos decir que está mejor que el resto del país, o que está peor que el resto del país, o que está igual que el resto del país, en cuanto a trabajo informal, a pobreza, a costo de las canastas, a costo de un alquiler. A ver, es una buena pregunta para analizar. En lo que tiene que ver con informalidad es un poco más baja, ya como te mencionaba, en nuestra ciudad. Pero bueno, el resto de los indicadores son bastante heterogéneos como para hacer un comentario así general. A ver, en ciertos costos de productos uno podría decir, bueno, Bahía Blanca es una ciudad que es más cara que el resto del país, pero bueno, también tengo que ver con qué la estoy comparando. Si comparo, por ejemplo, con el sur del país, con la Patagonia y demás, vamos a tener que, por ejemplo, utilizar servicios o alquilar un hogar es mucho más barato aquí que en la Patagonia, y si digamos, comparo contra el norte del país, va a dar el proceso inverso, digamos, ¿no? Vamos a estar por encima que la media del norte. Eso obviamente que depende mucho de contra qué estoy comparando y qué producto o servicio puntual estoy evaluando. Bien. Las canastas no tienen incluidos alquileres, ninguna de las dos. No. Bien. No. ¿Y por qué no se hace el alquiler? ¿Por qué no se tiene en cuenta el alquiler? ¿Porque no todas las familias alquilan? ¿Por eso o por qué? No, y además para llegar a la canasta total utilizamos un procedimiento bastante técnico, pero además utiliza la inversa del coeficiente de Engel, que está en el cuadro número 1 que nosotros publicamos en el informe. Si ves ahí ese valor que está ahí, se utiliza para llegar desde la canasta alimentaria a la canasta total. Se hace un procedimiento estadístico que es multiplicar, digamos, la canasta alimentaria por la inversa de ese coeficiente, y llega, digamos, a lo que es el costo de la canasta total, pero ahí no están incluidos el costo del precio del alquiler de la vivienda. Obviamente, uno podría decir, bueno, depende qué alquiler vayas a relevar, vas a tener distintas canastas. Acá lo que se intenta medir es directamente cuánto cuesta mantener el funcionamiento del cuerpo humano de una familia tipo, en lo que tiene que ver con la canasta alimentaria, y de forma indirecta se llega a la canasta total, que busca agregarle distintos servicios y otros tipos de bienes a la canasta alimentaria, obviamente. Bien. El plan económico que lleva adelante este gobierno centra mucho en la baja de inflación, y habla siempre de que la inflación es un problema monetario, y hay otros economistas que hablan de multicausal. ¿Para vos es multicausal? ¿Es solamente monetario? Explícanos un poco eso, qué quiere decir una cosa y otra. A ver, lo que está, digamos, detrás de esa afirmación es que si uno tiene una regla monetaria, digamos, que no sale de ciertos senderos, por decirlo de alguna manera, y la variación de la oferta de dinero no excede lo que es la demanda de dinero, la tasa de inflación se va a ir estabilizando en el tiempo. Obviamente que eso es una estimación de mediano a largo plazo. En el corto plazo, es decir, en periodos cortos de tiempo, podría llegar a suceder que cuando vos, inclusive teniendo una buena política monetaria que controla agregados monetarios, que no excede, digamos, lo que está demandando la economía para hacer sus transacciones y demás, podés llegar a tener, digamos, sobresaltos en lo que es la tasa de inflación, más allá de esta cuestión, ¿no? De tener, como te digo, una política monetaria acorde a lo que necesita la economía. ¿Por qué? Porque obviamente puedes tener shocks como los que estamos viendo hoy por hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con el precio internacional del petróleo, que te afectan directamente ciertas cadenas de comercialización, ciertos costos logísticos, y hacen que los precios de la economía empiecen a subir por encima de lo que lo venía registrando previamente. Ahora, en el largo plazo esos efectos deberían netearse, digamos, dejar de ejercer tanta presión, digamos, ¿no? Porque obviamente apuntamos a que un fenómeno, digamos, shock externo como este no es, digamos, duradero en el tiempo. No vamos a tener este conflicto durante
digamos, 10 años. En algún momento esto llega a una resolución y la economía tiende a normalizarse. Si ya lo vimos en los 70, por ejemplo, con la crisis del petróleo, la tasa de inflación se digamos, elevaron muchísimo, pero eso tuvo un periodo de tiempo. Después llegamos a una normalización y la economía tendió a volver a ascender a inflacionarios normales, digamos. Esto es igual, va a suceder lo mismo, digamos. Por eso uno piensa que cuanto más temprano se pueda resolver este conflicto, más rápido se va a despejar este riesgo, entre comillas, de desaceleración del comercio mundial, de suba de inflación a internacional, sí, que esto es lo que estamos viendo hoy por hoy. Todos los países están experimentando subas de precios por encima de lo que venían teniendo, producto obviamente de esta coyuntura, y además, bueno, en el caso de Argentina le agregamos obviamente cuestiones domésticas, ¿no? Que nada tienen que ver con el contexto externo. Jerónimo, te agradecemos mucho el panorama que nos diste y esta medición que ha hecho el CREVA, que bueno, pone a las canastas en la alimentaria 704.000 pesos y la canasta total en 1.633.000. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo con todo el equipo. Bueno, gracias por el contacto, les mando saludos.